Amigos de la trinchera, bienvenidos a un nuevo video. Pues prepárense porque vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante importante y bastante polémico históricamente hablando, debido a que tiene mucha relación con la política actual que estamos viviendo de la oposición contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a esta unión, esta cínica y desvergonzada unión entre el PRI, PAN, PRD, el financiamiento que está brindando Estados Unidos a través de la embajada norteamericana a lo que son los grupos de oposición del gobierno actual, en este caso hablando de los organismos, las ONG de el mismo Claudio X González, a través de sus fundaciones como Mexicanos contra la Corrupción para pues golpetear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y buscar a toda costa precisamente pues el descarrilamiento con miras a las elecciones de este próximo 6 de junio 2021, es decir, a poco menos de un mes, que para ellos es fundamental, para la élite nacional y para la élite internacional de los intereses extranjeros asentados en Estados Unidos, que pues quitara como dé lugar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y la mano negra de la CIA, obviamente, pues ahí está ahí latente, ahí está eh, realizando, como muy fiel a su estilo, eh, el brazo prácticamente derecho de los gobiernos norteamericanos de la derecha para poder derrumbar y derrocar gobiernos que no les son útiles, gobiernos que no les son títeres, gobiernos que no sirven a sus intereses, pues obviamente para ello está este grupo, esta corporación de inteligencia denominada la CIA, la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, que a través de la historia pues tiene un amplio recorrido histórico en el ámbito mundial, pero sobre todo en el ámbito nacional. Y eso es algo que en las universidades jamás nos han comentado, porque pues es información que tiene pocos meses, pocos años a la fecha que se ha venido informando sobre la participación de la CIA en los diversos eventos históricos en México, sobre todo en los últimos 80 años, a raíz de su formación y de su creación en conjunto con la Dirección Federal de Seguridad. Y hablaremos de eso, así que pónganse cómodos, tomen asiento y pues hablaremos precisamente de la CIA en México, sus antecedentes y las consecuencias y actividades que está prácticamente realizando en la actualidad, porque sigue en estos tiempos precisamente tan turbulentos que vemos por todos lados en la oposición, pues la mano negra de esta Agencia Central de Inteligencia norteamericana. Y para ello, pues vamos a comenzar precisamente comentando que lo que estamos observando en esta unión que recientemente el, consejero del INE, Lorenzo Córdoba, pues le entregó a los grupos de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos, de Aguilar Camín y de Enrique Kraus y demás prácticamente sicarios informativos y pseudointelectuales, nada más ni nada menos que la labor de realizar el PREP para las elecciones del 2021. Es decir, es un cinismo total, ya es un descaro, van prácticamente a jugarse todo para que no logre la mayoría en las elecciones de este 2021 a como dé lugar, ya sea por la vía del desprestigio o por la vía del mega F prácticamente para este 2021. Entonces, se está fraguando, ya está echado a andar todo este aparato de forma descarada. Los encargados de realizar el conteo preliminar, pues es prácticamente los grupos de oposición.
Entonces, desde ahí partimos para dar por sentado, pues que este financiamiento que está realizando Estados Unidos a través de la Embajada norteamericana y obviamente, por ende, los agentes secretos que participan dentro de varias estructuras, por ello es una agencia de inteligencia y conjunto con los financiamientos, al más puro estilo, como decía Noroña y el mismo López Obrador, al más puro estilo del derrocamiento de Madero en aquella escena trágica de principios del siglo XX. Ahora, este gobierno que les incomoda y que está atentando contra sus intereses y sus privilegios nacionales e internacionales de las élites, pues obviamente no se van a quedar con los brazos cruzados y están prácticamente implementando sus planes paso a paso para poder lograr sus objetivos de descarrilamiento de la cuarta transformación. Y bueno, antes de profundizar en ello, el mismo Andrés Manuel, perdón, el mismo diputado del Partido del Trabajo, el diputado Noroña, hace referencia precisamente a un hecho inédito, un hecho histórico que es muy desconocido, bastante desconocido en, en cuestiones obviamente escolares, académicas, y obviamente también por muchos historiadores, que nos estamos refiriendo precisamente a los antecedentes negros de la CIA en México, porque recientemente pues se desclasificó hace algunos años en el gobierno de Donald Trump lo que fueron 3 expresidentes mexicanos que eran fieles sirvientes de la CIA y que fueron reclutados precisamente por un jefe de estación de la CIA de nombre Winston Scott para poder realizar la política al más puro estilo e interés y conveniencia de la época de los fines de los 50, de los 60 y principios de los 70, es decir, prácticamente 3 presidentes que fueron sirvientes de la CIA, que inclusive el mismo Alfredo Jalife en su momento lo comentó recientemente precisamente por estos documentos que desclasificó, en este caso, el gobierno de Donald Trump en el 2017. Aquí tenemos prácticamente esa información y las notas correspondientes para demostrar algo que inclusive pues ya estaba fundamentado en algunas obras muy importantes, como es precisamente la obra de Jefferson Morley, en lo que respecta a Nuestro Hombre en México, refiriéndose precisamente a esta obra a este agente de la CIA, el encargado de la CIA en México en la década de los 50, 60, principalmente, que reclutó y hizo todo un aparato de inteligencia llamado Litempo para poder prácticamente controlar y manipular y ordenarle la agenda y la política a seguir a los mandatarios López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Y para ello, pues obviamente vamos a tomar en cuenta algunos puntos esenciales y referencias para prácticamente dar por sentado lo que aquí estamos comentando de manera obviamente fundamental, ¿no? Hablando en este caso de lo que dijo recientemente el diputado Noroña acerca precisamente de esta situación de la CIA en México. Y para ello, pues obviamente tenemos aquí este video que recientemente, me repito, el diputado Noroña hizo circular en sus redes sociales, nos menciona esta situación de estos presidentes mexicanos que fueron fieles sirvientes precisamente de la CIA
y para ello, obviamente, pues es importantísimo tenerlo como un punto de partida, en este caso para poder fundamentar aquí lo comentado de manera fidedigna, porque resulta que hay muchas personas que seguimos sus comentarios, obviamente, tanto de detractores y los que concuerdan con nosotros, obviamente respetando a todos, se vale discernir y disentir opiniones. Sin embargo, pues hay muchos que dicen que sobre lo que comentamos en muchas ocasiones no hemos mostrado pruebas fundamentales y pruebas pues realmente las hay, y es el interés precisamente de comentarlo la documentación bibliográfica precisamente y las notas correspondientes y los personajes que han hablado al respecto, porque también hay que recordar que pues no es un tema esto tan sobreabundante debido a que pues tiene poco que se empezó a desclasificar todas estas actividades negras de la CIA en México y que ha controlado prácticamente a lo que es al PRI y al PAN, sobre todo en la dictadura perfecta del PRI, para poder implementar la política. Esto es una situación que todos los mexicanos debiésemos de conocer y de saber, propios y extraños, hasta los mismos priistas y panistas de a pie, que obviamente sin saber realmente a lo que apoyan, pues no se dan cuenta que es prácticamente servir y apoyar no a las mayorías mexicanas, sino a los intereses de unos cuantos nacionales e internacionales que de manera estratégica han venido creando una política de saqueo nacional de nuestros recursos, sobre todo las cuestiones petroleras, y han frenado lo que es el desarrollo nacional con toda la intención de que México no florezca y no se desarrolle y que se quede estancado por cuestiones precisamente de estrategias políticas del gobierno norteamericano. Y para ello, obviamente, la CIA ha sido el principal operador de inteligencia para frenar este desarrollo y para reclutar precisamente a los políticos nacionales a través del denominado Plan Lansing, que en su momento lo hemos mencionado, el reclutar políticos corruptos, adiestrarlos a la ideología norteamericana para encumbrarlos a la presidencia y desde ahí implementar la política que sirve a los intereses norteamericanos. Y de ello, pues habla un poco aquí en este video que vamos a presentar el mismo diputado Noroña. Por lo tanto, Yo creo que para escuchemos. semanas y meses, que es el hecho de la intervención del gobierno de Estados Unidos en México. La CIA en México, que es como para el nombre de un libro, y creo que hay algo por ahí, pero debería hacerse efectivamente una... Y efectivamente hay algo por ahí de la CIA que se llama el libro fundamental que ya tiene muchos años y que se desconoce, es este que aquí les presento, que se llama Nuestro hombre en México. Nuestro hombre en México de Jefferson Morley, Winston Scott, la historia de Winston Scott, prácticamente que fue el agente de la CIA que prácticamente estuvo en los años 50 y 60, pues reclutando bajo la operación Litempo a los principales mandatarios y políticos de la época para pues enfocar lo que es la política de persecución de enemigos aquí en México debido al latente peligro precisamente del comunismo que estaba en aquellos entonces. Y para ello, pues obviamente tuvo la participación esencial de este personaje Winston Scott, que pues se convirtió en el mandamás por encima de los presidentes mexicanos y les daba la línea a seguir y estaban bajo su nómina, en este caso del gobierno norteamericano y de la CIA misma. Winston Scott, este libro fundamental que ya tiene bastantes años, es a lo que se refiere tal vez el diputado Noroña en lo que respecta que por ahí hay algo, hay bastante información respectiva sobre esto, pero una obra que nos catapulta a todos estos antecedentes de la CIA en México, pues es este de Nuestro hombre en México, refiriéndose a la gente, al agente Winston Scott, que prácticamente pues se inmiscuyó de una manera
estratégica en las más altas esferas del poder político y económico del país. Continuamos. Un trabajo académico, histórico, sobre el tema, porque miren, no mucha gente sabe que Gustavo Díaz Ordaz era el agente número 1 de la CIA en México. ¿Cómo? El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, agente de la CIA, el número 1. Y el número 2 era el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, que luego fue presidente de México. Imagínense qué grado de entreguismo de gobiernos del PRI, que todavía se asumían revolucionarios, que todavía tenían efectivamente políticas públicas vinculadas a la Revolución Mexicana. Bueno, el metro lo hizo Gustavo Díaz Ordaz. El número de obras públicas que hizo fue impresionante. Si la memoria en el pueblo por la masacre de los estudiantes del 2 de octubre de 1968 también es imborrable. Tipo autoritario, tipo rígido, tipo acomplejado, que ejerció el poder de manera, él sí, dictatorial, y que después nombró a su secretario de Gobernación. Regularmente el secretario de Gobernación era el candidato a la presidencia. Se rompió justo con Luis Echeverría, que nombró a López Portillo. Y luego López Portillo ya tampoco, ya a partir de ahí nunca más. López Portillo nombró a Miguel de la Madrid, que era su secretario de Programación y Presupuesto, o de Hacienda, ya no sé. Y Miguel de la Madrid a su vez nombró al que era su secretario de Programación y Presupuesto, el más impopular, el más falto de carisma, el más repudiado de los candidatos del PRI, que tuvo que hacer un fraude electoral para imponerse frente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que les abrió ahí un boquete. Ahí fue el quiebre del sistema político mexicano, que el partido prácticamente único gobernaba, el PRI. Así es. Bueno, es algo muy importante lo que aquí comenta el diputado Noroña acerca de lo que es precisamente el los antecedentes de la CIA en México, para partir precisamente dando a conocer esta situación. Pues repetimos, el agente Winston Scott, prácticamente el agente de la CIA encargado de los grupos de inteligencia a fines de los 50 y toda la década de los 60, pues reclutó a López Mateos, a Díaz Ordaz y a el mismo Luis Echeverría para llevar a cabo pues una política de, más que de entreguismo, una política, debido a que todavía no estábamos en la llegada del neoliberalismo, eso fue más adelante, fue una política de ser fieles sirvientes a las ideologías y a lo que es la política de la derecha norteamericana en aquel entonces, sobre todo de lo que fue aquella persecución de enemigos políticos como fueron precisamente los estudiantes y los grupos activistas que pugnaban precisamente por una apertura democrática y por una precisamente apertura política y darle seguimiento a un desarrollo prácticamente social, a un desarrollo de lo que es el sector campesino, lo cual pues obviamente estaba totalmente cerrada las puertas a este crecimiento debido a las estrategias que ya hemos comentado bajo lo que es el denominado Plan o Tratados de Bucareli, que precisamente es otro punto interesante en el cual está inmiscuido obviamente el gobierno o los gobiernos estadounidenses y mexicanos para no permitir el desarrollo de la nación. Entonces, esta situación de la CIA en México, en estas épocas de los mismos años 50 y los años 60, pues fue fundamental para comprender
o es fundamental para comprender lo que, lo que se estaba gestando y lo que vino después, debido a que pues la desclasificación de estos documentos por parte del gobierno de Donald Trump, que desclasificó cientos y cientos de documentos de la CIA para darlos a conocer, y entre ellos pues se encontraba que estos tres presidentes o expresidentes mexicanos pues eran o fueron reclutados. Está la información precisamente desde las mismas archivos de la CIA, desclasificados 40 años después, poquito más, poquito menos, de que todo lo que fue el aparato de la CIA estuvo infiltrado e involucrado para llevar a cabo la política nacional en aquellos entonces y ordenándoles la línea a seguir, las políticas a seguir a los mandatarios mexicanos como López Mateos, como el mismo Ordaz, que fue, yo creo que junto con Echeverría, dentro de los más polémicos, sobre todo por la cuestión de la matanza de Tlatelolco y de los estudiantes, que no deja de ser, obviamente, pues la mano negra de la CIA, esos acontecimientos. Por lo tanto, pues es digno de comentar que la CIA en México, pues desde la misma creación, desde los años 40, junto con la Dirección Federal de Seguridad, ya extinta la dirección en el 85, obviamente, pues vinieron realizando actividades subversivas de persecución política, de persecución de opositores, de persecución de activistas, de persecución de estudiantes, que eran prácticamente contrarios a las y los programas precisamente que marcaba las élites internacionales y el gobierno o los gobiernos bajo las élites internacionales y norteamericanos que representa Estados Unidos. Y la CIA pues era parte fundamental y lo era aquí en México, que siempre ha sido pues un área estratégica para Estados Unidos, el que México no desarrolle, no crezca, no alcance pues un desarrollo económico, ni un desarrollo político, ni un desarrollo ideológico, ni educativo para mantenernos obviamente sumergidos en la ignorancia. Y para ello obviamente les va a servir que sus políticos, los políticos mexicanos y los partidos, como el PRI y después el PAN, y ahora hoy el PRD, pues sirvan a sus intereses para mantener la política de freno, la política de estancamiento, la cual estos políticos mexicanos quieren seguir precisamente por órdenes de sus jefes que se encuentran obviamente en el extranjero. Eso es algo muy importante que se debe de conocer, obviamente. Y obviamente para continuar con esta información tan fundamental y de seguirle dando auge y conocimiento a todo esto, pues podemos compartir inclusive lo que menciona el mismo doctor Alfredo Jalife al respecto sobre esto. Es decir, como bien comentamos, nosotros nos enfocamos con las pruebas fundamentales que son los especialistas y actores políticos que ya se han manifestado al respecto o han dado a conocer lo que es la participación de la CIA y cómo han controlado nuestra política mexicana desde la misma creación de esta agencia desde los años 40 hasta la fecha, pero donde está fundamentado, obviamente, pues fue bajo sus tres expresidentes. Y aquí, pues una persona que es experto en la materia en lo que respecta a la geopolítica y a la cuestión histórica, obviamente, el doctor Alfredo Jalife nos menciona en una entrevista que le realizaron, hace referencia a algo muy importante en lo que respecta precisamente, vuelve a confirmar que la desclasificación de Estados Unidos, el gobierno de Trump sobre los tres exmandatarios que sirvieron a la CIA y los
infames tratados de Bucareli firmados entre Obregón y el gobierno norteamericano para frenar el desarrollo de la nación y seguir en un estancamiento paulatino estratégico en contubernio con los políticos mexicanos, y que obviamente estos tratados infames durarían 100 años, 1923-2023, próximos a cumplirse. Veamos lo que dice el doctor Jalife al respecto. Weinberger, ex vicepresidente de la omnipotente transnacional Bechtel Corporation, una de las compañías más poderosas de ingeniería en Estados Unidos, y anterior presidente de la revista Forbes, de la cual es accionista el entreguista expresidente Ernesto Zedillo. Ahora le pregunto, ¿el nivel de entreguismo es tal que hay exmandatarios que han participado o han permitido invasiones a su propio país? Es increíble, mira, a grado tal, Lucía, que el mismo Estados Unidos ha publicado que 13 expresidentes que nunca nos hubiéramos imaginado fueron agentes de la CIA. ¿Quieres que diga los nombres? Dígalos. López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. Y Peña Nieto igual. Pues ve cómo han entregado el petróleo de México. Es la única carta geoestratégica que tiene el país y se regaló. ¿Y a qué se debe que México no tenga una fuerza militar destacada en materia de operatividad, de potencia? O sea, nos cuesta pensar que se debe exclusivamente a que México es un pueblo que no tiene vocación guerrerista. ¿No? Bueno, adentro somos bravos, ¿eh? Sí. Los cárteles, si les das armas, ve cómo matan. Estamos catalogados como el segundo, me da pena decirlo, pero pues yo soy realista, ¿no? El segundo país más violento del planeta, después de lo que ha sucedido en Siria, que es una guerra civil. Y además ve cuántos ejércitos hay en Siria. Tienes al de Estados Unidos, al de Rusia, al de Irán, a Hezbollah, tienes todos los yihadistas que financia Israel. Imagina, para que México sea el segundo con mayor violencia en el mundo, se dice fácil. Ahora, mira, esto se debe, esa es mi muy humilde hipótesis. Hay unos tratados de Bucareli que se hicieron en 1923, en las que obligaron al entonces presidente Obregón por Estados Unidos, que no reconocía a ese régimen después de la Revolución Mexicana de 1910, 13 años después, 13 años después, ¿sí? ¿Qué sucede? Se firman los tratados de Bucareli, que supuestamente son secretos, todavía no se han divulgado. ¿Ve cuántos años ya pasaron? No se conoce esa información. No se conoce. Bueno, todos tenemos una copia. Pero no lo puedo decir en voz alta porque mañana me meten demandas tanto Estados Unidos como el ejército mexicano. Todos tenemos, por alguna razón yo tengo una copia, ¿no? Okay. Pero no lo escuchaste y no lo escucharon los televidentes. En esos acuerdos de Bucareli se le prohíbe a México desde 1923, ya casi 100 años, porque estás hablando, estamos en 18, faltan 5 para que sea el 20, y no lo van a publicar, se va a prolongar. Mira, es muy fácil, hay 2 hilos conductores. Uno es el petróleo, hay que indemnizar a los estadounidenses por la revolución y lo que les quitaron de su propiedad del petróleo, es eso, ¿no? Sigue el hilo conductor del petróleo. Por eso a mí se me ha hecho muy fácil seguir la secuencia. Dice, es que Jalife es un gran previsor, no, yo hago perspectiva. Lanza pronósticos infalibles. Sí, infalibles, etc. Y no es así. Uno sigue hilos conductores. Efectivamente, como bien lo dice aquí el doctor Jalife, que da por sentado lo que estamos comentando, que esta desclasificación de la CIA en el gobierno de Donald Trump para dar a conocer que 3 expresidentes fueron sirvientes y reclutados por la CIA para seguir su política, ahí el mismo Jalife lo menciona, pero sobre todo los tratados de Bucareli, ¿no? Que desde 1923, bajo el gobierno de Obregón, fue obligado a que firmara estos tratados de Bucareli, que prácticamente fue el inicio del entreguismo de los recursos naturales, sobre todo por la cuestión petrolera, que ese es el hilo conductor, como bien dice el doctor Jalife, que hasta la fecha, en estos tiempos en los cuales nos encontramos, es el punto fundamental. Ya desde aquellas épocas de la revolución que hemos platicado sobre ello, que fue el plan de la embajada, el llevar a cabo la revolución para obtener las concesiones petroleras. Después vinieron los tratados de Bucareli, que se le obligó a Obregón que los firmara para entregar el petróleo,
y asimismo no desarrollar economía ni desarrollarnos socialmente, porque eso era estratégico, es estratégico para los norteamericanos, el tener un vecino en el sur bastante débil y bastante manipulable. Entonces, el plan Bereshinsky o las manifestaciones de Bereshinsky que recordamos en algún video que mencionamos, que decía al respecto que no querían a un Japón en el sur, no querían un enemigo poderoso en el sur y que tenían que implementar todo lo necesario para mantenernos completamente en la sumisión. Y una de ellas era a través del plan Lansing, el plan Lansing que, como hemos comentado, es aquella estrategia del secretario de Estado norteamericano, Robert Lansing, que en la carta que le dirige a Wilson, por ahí a principios de los años 20, para decirle que no era necesario hacerle la guerra a México, sino que era necesario reclutar a sus políticos y prepararlos para la presidencia y desde ahí partir para que hicieran todo lo que ellos quisieran a su favor. ¿Y qué es lo que ha venido pasando durante los últimos 50 años con el neoliberalismo, sobre todo a raíz de Miguel de la Madrid a la fecha, y con anterioridad, obviamente, con el reclutamiento de los presidentes ya mencionados de la CIA? Entonces, todo esto es una estrategia que realmente deberíamos de conocer como mexicanos en los tratados de Bucareli, que como bien dice Alfredo Jalife, no se da a conocer, pero sin embargo existen, y te van a decir en muchas ocasiones que eso no es cierto, que eso es un mito, que eso es una leyenda, etcétera. Sin embargo, ahí están, son latentes los tratados de Bucareli y que se vencen en el 2023 y existe la posibilidad, y para ello están haciendo la presión política, tanto PRI, PAN, PRD, los mismos grupos sicariatos o los sicarios de la información, los mismos actores políticos que ahorita en el nivel empresarial como Claudio X González, el mismo Kraus, el mismo Aguilar Camín, todo lo que es la fauna depredadora de la oposición, pues obviamente sirven a esos intereses internacionales y la CIA está prácticamente ahí metida. Por ello, esta elección del 2021 es fundamental para con miras al 2024 y con miras a lo que es precisamente una renovación de los tratados de Bucareli para seguir siendo sometidos, obviamente eso, y obviamente tener el control de nuestros recursos naturales porque los entregó Peña Nieto, pero Andrés Manuel López Obrador está con estas contrarreformas tratando de recuperar lo que se entregó y obviamente a través de los jueces corruptos que existen en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, pues obviamente, y en el Poder Judicial obviamente a través de jueces corruptos, sobre todo jueces de distrito como que ha echado para atrás estas reformas del gobierno federal, que prácticamente al aplicarles la aceptación de los amparos y de las suspensiones provisionales y definitivas, pues da por sentado que está a favor de los intereses, bajo un disimulo de la competitividad, pero es a favor de los intereses de las élites nacionales e internacionales para que sigan saqueando el petróleo nacional. Y bueno, ahí tenemos como referencia el caso y los conocimientos del doctor Jalife sobre esta cuestión de la CIA en México y de los tratados de Bucareli, que es para abundar enormemente sobre ello. Continuamos, por lo tanto, mencionando que, siguiendo con nuestra línea de información y de análisis que estamos aquí implementando en la trinchera, pues es digno de comentar también pues algunas notas relevantes, como son precisamente lo que tenemos aquí a la mano para obviamente confirmar lo que estamos analizando, y es precisamente que esta nota que aquí les presento para dar por sentado esta situación de la CIA en México a través del reclutamiento de López Mateos, Díaz Ordaz y de Echeverría, a través de la Operación Litempo, que es como se le llama,
Recuerden que la CIA a todos sus programas y a todas sus intervenciones y a todas sus cuestiones políticas que implementan en diversos países, les ponen hasta cierto punto pues un nombre para poder identificar. Aquí la operación del reclutamiento de los presidentes y de los políticos mexicanos, porque obviamente pues fue no nada más esos 3 presidentes, sino que fueron el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, que era un personaje clave dentro de la Dirección Federal de Seguridad, el mismo Miguel Nazararo, este personaje también clave dentro de la Dirección Federal de Seguridad, y que fueron parte fundamental precisamente de los hechos violentos del 68 y de los 70 en la Guerra Sucia, y demás personajes, obviamente, que fueron fundamentales para lo que es las estrategias y el seguimiento de la CIA en México. Aquí tenemos la nota precisamente que una misma página de Televisa la dio a conocer el 27 de octubre del 2017 tras que Trump o Donald Trump lo dio o desclasificó sus documentos. Y aquí lo mencionamos, ¿no? Presidentes Echeverría y Díaz Ordaz trabajaban para la CIA. Nos menciona que documentos desclasificados del gobierno estadounidense revelaron que los expresidentes López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría colaboraron para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Por lo tanto, continúa la nota que los documentos fueron reservados para impedir, nos dice ahí, que las revelaciones pudieran provocar la caída del gobierno mexicano en los gobiernos de Zedillo, debido a que 3 expresidentes mexicanos habrían sido reclutados como informantes del gobierno gringo, estadounidense. Este fue el argumento. Bueno, menciona ahí algo muy interesante, ¿no? El juez federal Tunein, titular del panel de revisión de los archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy, dijo al respecto que esto fue el argumento que usaron el Departamento de Estado y la CIA para convencerlos de no publicar algunos de los detalles operativos de cómo compartían información de inteligencia con México, es decir, pues justificando que no podían desclasificarlo desde hace años por diversas situaciones de seguridad, pero sin embargo, pues es algo que era latente y cierto. El de publicar cómo un gobierno extranjero comparte inteligencia con la CIA puede ser controvertido, y creo que eso les preocupaba porque el partido político que estaba en el poder en México en los años 90 también era el que estaba en los años 60, es decir, el PRI. Por lo tanto, pues era un asunto de seguridad nacional el no desclasificarlos en su momento. Fue 25 años después que el presidente de los Estados Unidos, Trump, decidió desclasificar 2.800 archivos vinculados con el asesinato de John F. Kennedy. Esto según también un periodista que también es chayotero, que es Raimundo Riva Palacio. La divulgación de esos documentos posiblemente cambiaría la historia de México al conocerse de manera oficial el nivel de subordinación del presidente López Mateos al legendario jefe de la CIA en México y de nombre Winston Scott, quien lo reclutó como un activo de la agencia, como lo hizo con los presidentes también Díaz Ordaz y Luis Echeverría. No solo se podría haber desplomado el gobierno mexicano, sino López Mateos podría haber sido inclusive destituido por el único delito por el cual se le puede juzgar, que es precisamente traición a la patria. Los 3 presidentes contaban con nombres claves de la CIA. López Mateos era Litensor, Díaz Ordaz era Litempo 2 y Luis Echeverría era Litempo 8. Estos nombres los identificaba como parte de una red de espionaje establecida por Estados Unidos en la Ciudad de México. También estaban reclutados Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, y en su momento secretario de Gobernación y senador. También estuvo reclutado Miguel Nazararo, aquel despiadado hombre de la Dirección Federal de Seguridad, pieza clave obviamente en la Guerra Sucia de los 70s. Winston Scott, un estadounidense en México, el jefe de la estación de la CIA en México entre 1956 y 1959 fue Winston Scott,
quien funcionó como pieza clave entre los espías mexicanos y el gobierno estadounidense. Según el periodista Jefferson Morley, autor del libro Nuestro hombre en México, Winston Scott y la historia oculta de la CIA, los 3 presidentes mexicanos recibían dinero de Winston Scott como parte de la operación Litempo. Más aún, el jefe de la estación de la CIA en México entre el 56 y el 69 mantuvo estrecha amistad con el primer círculo de poder en el país. Precisamente aquí tenemos este libro, ¿no? El libro de Nuestro hombre en México, Winston Scott, la historia oculta de la CIA aquí en México, del autor Jefferson Morley, que obviamente pues es un libro que te habla de toda esta trama de red de espionaje en México en los años 50 y 60, en lo que respecta a este encargado de la CIA en México, Winston Scott, que obviamente Jefferson Morley se basa en los archivos y en los documentos desclasificados que le entregó el mismo hijo de Winston Scott, Michael Scott, es decir, de primera fuente, le entregó todo lo que son sus diarios y todo lo que son los archivos desclasificados que logró obtener Michael Scott, el hijo de Winston, y que obviamente da a conocer en esta obra Jefferson Morley de primera mano, de primera fuente. Todo esto está obviamente después desclasificado. Este libro ya es un poquito antiguito, no es de los años recientes, pero estaba fundamentado ya en cuestión bibliográfica, la participación de la CIA y el reclutamiento de presidentes mexicanos, y no es hasta en el 2017 cuando lo confirma el gobierno de Trump al desclasificar todos los acontecimientos del asesinato de John F. Kennedy, entre los cuales México y las épocas turbulentas de los 60 fueron claves, porque aquí el mismo Lee Harvey Oswald, aquel asesino solitario que nos siguen vendiendo, pues prácticamente supuestamente aquí estuvo en México haciendo labores de adiestramiento y todo lo que fue una red de espionaje para llevar a cabo precisamente el complot contra Kennedy. Recordamos que Kennedy estaba en contra de la CIA y de las élites del poder, que obviamente pues le costaron la vida en el 63. Entonces, este libro te habla de esa participación estratégica de los expresidentes priistas, sirvientes precisamente de la CIA. Y bueno, te preguntarás, ¿habrá información que compruebe que Winston Scott, el agente de la CIA en México, López Mateos, Echeverría y Díaz Ordaz, o en orden cronológico, López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría, estuvieron en alguna ocasión con Winston Scott, el jefe de la CIA en México? Sí lo hay, y lo encontramos precisamente en redes sociales, y aquí lo traemos para ustedes precisamente, esta situación. Aquí en redes sociales hay un video y mucha información al respecto, porque obviamente, inclusive pues aquí en la trinchera en su momento hicimos, ya hemos hecho algunos videos al respecto de la operación Litempo. Este video es de la boda de Winston Scott, jefe de estación de la CIA en México, del 56 al 69. Y en este video observamos cómo el agente de la CIA, que se iba a contraer nupcias, pues se invitó de padrinos y de testigos, nada más ni nada menos que al mismo presidente de aquel entonces, en el 62, porque la boda fue en el 62, Adolfo López Mateos, y entre los que estaban acompañando a López Mateos, pues era nada más ni nada menos que su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, que a la postre próximamente sería del 64 al 70 el presidente, y también estaba en la boda nada más, nada menos que otro político de aquel entonces, que era Luis Echeverría Álvarez, presidente del 70 al 76. Es decir, aquí tenemos las evidencias de que estaba los tres políticos mexicanos y presidentes, cada uno en su momento, con Winston Scott en su boda. Veamos.
no va a tener audio debido a cuestiones precisamente de copyright. Ahí vemos precisamente Winston Scott entrando con López Mateos a la boda. Este es Winston Scott. López Mateos saludando a varios personajes en la boda. Tenemos a Díaz Ordaz, Winston Scott. Tenemos ahí a López Mateos, muy contentos todos en la boda. Personajes de norteamericanos y de la política mexicana, esa unión, alianza de la CIA y los gobiernos gringos con los intereses prácticamente políticos mexicanos. Tenemos aquí algo muy interesante, ¿no?, a considerar. Aquí voy a poner pausa porque encontramos a Winston Scott, López Mateos, Díaz Ordaz y al fondo Echeverría. Precisamente los tres mandatarios que estamos mencionando que fueron sirvientes de la CIA, reclutados por este personaje que era, pues, el mandamás en los 50s y en los 60s. Esa es la realidad, por encima de los presidentes. Todo lo que la CIA y los intereses gringos tenían en mente, lo ejecutaban precisamente los presidentes mexicanos. López Mateos, Díaz Ordaz, toda esa polémica de los años 60 y del 68, fue obviamente la mano negra de la CIA, la teló del caso, como le comentamos, y obviamente el gobierno de Luis Echeverría, aunque ya no estaba formalmente Winston Scott, pero siguió siendo un operador de la CIA, Luis Echeverría, con toda la persecución de la guerra sucia, que tiene obviamente mucho que ver con toda esta situación de la CIA en México. Vemos a López Mateos firmando como testigo de la boda de Winston Scott. Vemos ahí todos festejando, muy cercano el presidente López Mateos y Winston Scott. Obviamente reporteros, etcétera, todo un convivio muy generalizado entre personajes de la CIA y los políticos mexicanos. Algo que se desconoce, que es bueno que comprendamos precisamente para saber cómo ha venido la política mexicana en aquel entonces y que ha seguido un hilo interesante, importante, alarmante, catastrófico, pues hasta la fecha, con lo que es la creación del narcotráfico y la delincuencia organizada, que se desarrolló precisamente a raíz de la situación de los 70s con la Guerra Sucia y la llegada del Cártel Guadalajara en los 80s. Bueno, entonces tenemos este interesantísimo video que, repito, pues fundamenta lo que aquí estamos comentando, lo que decía Noroña, lo que dice Jalife, la desclasificación de los documentos de Trump, que los tres mandatarios eran fieles sirvientes y convivían codo a codo y seguían la agenda de la CIA y los grupos de interés internacional. Bueno, entonces, esto es, repito, algo clave y fundamental para darle seguimiento a nuestro tema, darle seguimiento a la información que aquí pues vamos a compartir y estamos compartiendo constantemente en la trinchera. Por lo tanto, siguiendo con nuestra línea de información, todo esto de la CIA en México tiene pues un principio. El principio de la CIA en México, pues vamos a encontrarlo de manera muy, muy importante en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, digo, ya haciendo lo que es una recapitulación histórica, en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que fue el primer presidente priista, porque muchos dicen, y el PRM y el PNR, esos eran partidos, uno de Calles y el otro de Lázaro Cárdenas, pero el primer presidente priista fue Miguel Alemán Valdés en 1946 al 52, y fue el primer presidente de corte académico,
y que obviamente pues un presidente que ya desde aquel entonces da el comienzo lo que es la corrupción y los privilegios de unos cuantos a consta de las mayorías. Este presidente que se enriqueció con negocios jugosos, y que también encabezó una ola de persecución de enemigos políticos. Obviamente en aquel entonces la Dirección Federal de Seguridad fue creada y la misma, a la par, poquito antes, la misma Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en Estados Unidos fue creada para precisamente llevar a cabo operaciones en diversas partes del mundo debido al peligro comunista recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente la Dirección Federal de Seguridad, creada por Miguel Alemán Valdés, pues era como la CIA mexicana, guardando sus proporciones, obviamente. Era una agencia de seguridad nacional, una especie de policía política que servía prácticamente al presidente, servía a Miguel Alemán Valdés y creemos que lo servía hasta su muerte en el 83 por muchas razones estratégicas, políticas e históricas que hemos tenido referencia. Sin embargo, pues seguía sirviendo a los presidentes en turno, seguía fiel a la política norteamericana y seguía fiel, a las órdenes de la CIA, porque la CIA trabajaba codo a codo con la Dirección Federal de Seguridad, esta corporación de la DFS corrupta, esta corporación que perseguía enemigos políticos, desaparecía personas, propios y extraños del presidente de Miguel Alemán y de los presidentes en turno. Tanto actores como artistas, como políticos, como activistas que eran contrarios a las ideologías precisamente de los intereses nacionales y los intereses norteamericanos, pues obviamente firmaban su sentencia de muerte o su expulsión o persecución o la compra económica, obviamente que también se daba mucho, ¿no? Y que se sigue dando la compra de conciencias. Entonces eran labores muy, muy peculiares de la DFS y también obviamente de la CIA. Desde aquel entonces empezó a trabajar en México en los años 40 y 50 con el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que después pues observamos en este caso esta situación de que llega Ruiz Cortines, que pasa un poquito desapercibido por el milagro económico mexicano del 52 al 58, pero sin embargo pues seguía la mano negra de la DFS y de la CIA trabajando en la década de los 50 y es precisamente en la década de López Mateos, a finales de los 50, 58, 62, de Díaz Ordaz del 62, López Mateos 58-64, Díaz Ordaz 64-70 y Echeverría del 70-76, en donde fue lo que hemos encontrado como una desclasificación completamente importante, ¿no? Que aquí estamos comentando. Y que obviamente lo encontramos en esta obra mencionada, que es Nuestro Hombre en México de Winston Scott, el agente de la CIA, por Jefferson Morley. Prefacio de Michael Scott, el hijo de Winston, el que prácticamente reclutaba y pagaba a estos tres expresidentes y que les daba la línea a seguir de la política, persecuciones, matanzas, conflictos, estrategias precisamente económicas de entreguismo, concesiones petroleras, etcétera, que desde aquel entonces ya estaban formalizándose por debajo del agua. Bueno, entonces esto pues dio pie a que terminado estos tres sexenios infames de López Mateos, de Ordaz y de Echeverría, viene lo que es en el gobierno mismo de López Mateos el antecedente, como comentábamos, de la muerte de John F. Kennedy, y que pues fue parte fundamental, obviamente, la CIA en México para llevar a cabo inclusive estrategias diversas para llevar a cabo lo que se dice posiblemente como archivos ya desclasificados también por Donald Trump, que la misma CIA y demás
corporaciones y personajes históricos, pues tenían el interés, obviamente, de acabar con la vida del mandatario estadounidense debido a que pues tenía ciertas diferencias con los intereses norteamericanos, sobre todo con los grupos elitistas y la misma CIA y los mismos grupos secretos, obviamente, y por supuesto la mafia, las mafias norteamericanas. Y que esto, pues obviamente le costó posiblemente la vida a John F. Kennedy por no seguir una agenda, por no seguir la línea y por no alinearse, obviamente, a estos grupos de poder. Continuando con esta situación, pues obviamente lo acontecido en el 68, ya en el gobierno de Díaz Ordaz, esa persecución de estudiantes, de opositores, de activistas, de grupos que querían y pugnaban por una apertura democrática, contrario al régimen que servía obviamente a la CIA y al gobierno norteamericano, pues fueron completamente pues vapuleados en la Plaza de las Tres Culturas, donde, siguiendo nuestra línea comentada, pues más allá de Díaz Ordaz, que era un sirviente de la CIA y servía de indicaciones, nos da como referencia que las órdenes no venían de Díaz Ordaz, sino que venían precisamente desde el extranjero, lo que es la persecución, precisamente de los estudiantes, de maestros, de activistas, que obviamente pugnaban también por una apertura democrática y también por un crecimiento de la izquierda en México que lo querían frenar a toda costa en México, las élites, pero también el gobierno norteamericano, para no tener una Cuba o gobiernos comunistas en el país vecino del sur. Pues obviamente tuvieron que frenarlo a toda costa el movimiento del 68, que si no hubiese sido de esa forma, tal vez hubiese tenido pues un auge y un desarrollo muy importante el comunismo y los gobiernos de izquierda. El mismo Díaz Ordaz en su momento, poco antes de morir en un discurso, dijo que de lo que más se enorgullecía era de lo del 68, porque sirvió a su país frenando a los enemigos políticos de México y del mundo. Eso fue lo que dijo Díaz Ordaz, recordemos, en un discurso. Por lo tanto, pues ahí está precisamente la mano negra de la CIA en los movimientos del 68 y que a partir del 68, pues vinieron fue el inicio precisamente de lo que aconteció en la Guerra Sucia de los 70s, en el cual pues se implementó a gran escala y de manera pues clandestina, hermética, una persecución de activistas, de estudiantes, de opositores, de partidarios de la apertura democrática a niveles urbanos y a niveles campesinos, por parte de estos grupos que querían implementar pues una revolución para que fueran escuchados debido a que pues todo el régimen estricto priista ya en las épocas de Echeverría pues era prácticamente sirviente de la misma CIA y no permitía por órdenes de esta corporación de inteligencia pues en la apertura democrática y seguir llevando a cabo lo que es la dictadura perfecta, estos gobiernos dictatoriales simulados precisamente en los regímenes priistas y que aquellos que contravenían lo establecido y que se involucraban en actividades, en este caso, para contrariar al régimen, pues eran perseguidos, masacrados, asesinados, desaparecidos, etcétera, ¿no? Que todo fue esto acontecido en los 70s y todavía parte de los 80s, la denominada Guerra Sucia, que obviamente es un capítulo negro en México del cual poco se habla y que los libros de la SEP pues lo tienen vetado para no comentarlo, obviamente. Se debería de tener en cuenta toda esta información para que México conozca su historia, obviamente, y no esté condenado a repetirla, porque tenemos pues una poca memoria histórica de lo que realmente sucedió, las cuestiones negras en México, en donde obviamente pues está detrás la mano negra de la CIA. Continuando con nuestra narración,
sucedió un capítulo importante que es digno de comentar, el asesinato del periodista Manuel Buendía. Este periodista asesinado en 1984, el cual pues era un personaje del periodismo nacional muy importante en aquellas épocas, el cual realizó una obra llamada La CIA en México, precisamente. Esta obra de la CIA en México pues es fundamental para explicar la muerte y el asesinato de Manuel Buendía. Por ello mismo, pues sí quiero mencionar que pues, tenemos las referencias precisamente bibliográficas de este libro de Manuel Buendía, La CIA en México, en donde Manuel Buendía habla en este libro que creemos, como muchos historiadores y muchos analistas políticos y aquellos que son que referencian precisamente las fichas bibliográficas de Manuel Buendía, la bibliografía, la obra de Manuel Buendía, que pues fue un personaje que descubrió y desnudó precisamente las actividades de la CIA en México, las participaciones de la CIA desde los años 60, 70 y principios de los 80, en donde en el surgiente narcotráfico en México, con el cártel de Guadalajara, pues obviamente tuvo mucho que ver el gobierno norteamericano, el gobierno mexicano, los políticos mexicanos, y en el reclutamiento de personajes que iban a ser la fachada política del narcotráfico mexicano para llevar a cabo de una forma estratégica la simulación. Todo esto lo fue desnudando a través de su libro La CIA en México, Manuel Buendía, entre otras tantas obras como La ultraderecha en México, que también es una digna obra de mencionar sobre precisamente los puntos de la ultraderecha mexicana aquí en nuestro país. Pero aquí el caso de la CIA en México menciona estas líneas precisamente en donde personajes claves, desnuda personajes que se desconocían en esos momentos de los 80s, principios de los 80s, que estaban participando activamente detrás de los políticos mexicanos y detrás de los mismos narcotraficantes de la época, en lo cual pues la Dirección Federal de Seguridad era una pieza clave, la DFS era pieza clave precisamente era el enlace político estratégico y como brazo armado entre lo que es el gobierno y estadounidense, la CIA, y el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. Entonces, todo esto causó que en sus notas periodísticas las publicara el mismo Manuel Buendía y que terminó siendo victimado en un asesinato cobarde saliendo de su oficina en 1984, en donde después se dio a conocer que él fue ordenado, el autor intelectual, por el mismo José Antonio Zorrilla Pérez, el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad, del cual inclusive pues era muy amigo de Manuel Buendía. Hay una obra muy importante también de Miguel Ángel Granados Chapa que nos habla de Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. Obviamente que aquí siempre hablamos con documentos fundamentales. También esta obra de Miguel Ángel Granados Chapa la tenemos a la mano y que hemos tomado como referencia para platicar sobre estos hechos importantes, trascendentes y desconocidos, obviamente, en la narcopolítica mexicana, como es el asesinato de Buendía, que inclusive, pues tuvo parece ser mucha comunicación e información constante con Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA, asesinado precisamente en 1985, un año después del asesinato de Buendía, el asesinato de Camarena en Guadalajara, tras haberse infiltrado en el cártel de Guadalajara y dar o descubrir todas esas líneas, esos enlaces entre gobiernos gringos, CIA, DFS y políticos mexicanos con la droga, con el cártel en aquel entonces de la droga mexicana. Entonces, hay mucha
situación a analizar y seguir, en donde pues obviamente el cártel de Guadalajara pues fue creado con intereses precisamente, uno, de desestabilización política, desestabilización del país, por cuestiones obviamente estratégicas, económicas entre el gobierno mexicano, la CIA y los políticos de la élite priistas, y obviamente la fachada política, la fachada principal, que eran los personajes como Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, el mismo Doneto, y después que terminaron siendo evidenciados por Kiki Camarena, que a la postre pues fue secuestrado, torturado y asesinado se dice primero que nada por el cártel de Guadalajara, aunque los mismos agentes de la CIA que han dado información han dado a conocer que pues en la casa donde fue torturado y victimado Kiki Camarena, pues estaban tanto gente del gobierno de la Madrid, inclusive se dice que el mismo Manuel Bartlett estuvo ahí presente constantemente en los casos del narcotráfico del cártel de Guadalajara y de la misma cuestión del secuestro, hasta obviamente personajes de la CIA misma. Félix Rodríguez, un personaje clave de la CIA en la cuestión del narcotráfico y de la tortura y muerte de Kiki Camarena. Todo esto, hay referencia bibliográfica, obviamente, la CIA Camarena y Caro Quintero, lo tenemos ahí de Jesús Esquivel, y el mismo de los señores del narco de Anabel Hernández, que Anabel Hernández pues es una recientemente pues nos hemos dado cuenta de que es una fiel partidaria y sirviente de la CIA, Anabel Hernández. Aquí tenemos el libro de la CIA, Camarena y Caro Quintero, muy interesante, también recomendable, que ahí lo tenemos como referencia. La misma Anabel Hernández tiene mucha información importante, Los Señores del Narco, México en Llamas, El Traidor recientemente y otros tantos más. Es una periodista mexicana que hasta últimamente nos hemos dado cuenta de que la información la obtiene precisamente directa de sus fuentes principales, que son pues personajes llegados o ligados o ex agentes de la CIA. Por eso tiene una información de primera mano que constantemente ella lo menciona, en donde a través de ello, pues los señores del narco, la CIA, Camarena y Caro Quintero, pues hacen estas dos obras mención de cómo surgió el narcotráfico mexicano a finales de los 70s, principios de los 80s, con el cártel de Guadalajara, y esta relación entre gobierno gringo, CIA, DFS, gobierno mexicano y cárteles de la droga, que después, obviamente, tras el asesinato de Camarena, desaparece la Dirección Federal de Seguridad y se le cambia más adelante el nombre por el CISEN, que pues solamente fue un cambio de nombre para disimular que ya no existía la DFS, pero siguió operando en los gobiernos salinista, en el gobierno de Zedillo, Fox, Calderón, y que después obviamente en el de Peña, y cambia el nombre, o más bien desaparece por completo tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, los cárteles de la droga, el cártel de Guadalajara, al desintegrarse, pues empieza a expandir sus tentáculos, todos los que eran antes unidos. De una manera importante surge el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, el cártel del Golfo, el cártel de Michoacán. Todos estos personajes como el Señor de los Cielos, Carrillo Fuentes, Amado Carrillo Fuentes, los Beltrán Leiva, el mismo Chapo Guzmán, el mismo Güero Palma, etcétera, pues fueron creando sus propios cárteles. Personajes que antes eran muy, muy unidos y estaban ligados, pues fueron de forma, tal vez estratégica, tal vez creemos que de forma intencional por parte de órdenes muy superiores, crear esta desestabilización en los cárteles de la droga, más bien esta desintegración del cártel de Guadalajara para crear varios y obviamente crear todo el caos nacional que conocemos, en donde podemos ver que posiblemente esté también la mano negra de la CIA para poder controlar
de una manera estratégica al país. Estos presidentes obviamente son los presidentes neoliberales. Estos presidentes son los cuales están conocidos precisamente como los presidentes neoliberales, que más allá de los que hemos mencionado aquí, que está documentado, sirvientes de la CIA como López Mateos, como Díaz Ordaz, como Echeverría, caso de López Portillo del 76 al 82, un personaje oscuro, un personaje también que poco podemos comentar por su visible incompetencia política. Podemos mencionar que a partir del presidente del 82 al 88, Miguel de la Madrid, pues da comienzo a lo que es la era del neoliberalismo y da comienzo precisamente la era del narcotráfico mexicano, obviamente por cuestiones tal vez estratégicas de las élites internacionales para tener y poder tener controlado lo que es el país sumido en una creciente desestabilización económica y política, pero también para poder enriquecerse los bolsillos a manos llenas. Del 88 al 94, el gobierno salinista, obviamente, con el fraude del 88 y de que da comienzo la ola de privatizaciones a sus compadres, a sus amigos, en donde empieza el saqueo nacional, después del la muerte de Colosio, obviamente, el asesinato de Colosio con toda la intención y tal vez interés de la mano negra de la CIA, por lo que pudiera representar Colosio, para los intereses nacionales e internacionales, ponen a otro títere que fue Zedillo para seguir la línea, seguir la agenda. Después, obviamente, la simulación de la alternancia, la simulación del cambio, con la llegada del PAN, con Fox, otro incompetente, otro sirviente del gobierno gringo. Ya el mismo en su momento, Manuel Camacho Solís hizo referencia a cuando sentaron en una mesa de negociaciones a Fox y a Camacho Solís, los petroleros norteamericanos, para ver quién iba a ser su próximo candidato. Y obviamente Manuel Camacho Solís dice que él no iba a entregar o no iba a ser un títere del sistema, y por eso se decidieron por Fox. Después llega, bajo el fraude electoral 2006, este personaje oscuro, siniestro, incompetente como es Felipe Calderón, para dar el comienzo con la guerra contra el narcotráfico ficticia, en donde crece precisamente las desapariciones, las muertes, de una manera más alarmante. Y obviamente todo lo que fue seguir siendo cómplice y títere del gobierno norteamericano. Para que dentro del 2012 llega este personaje, pues completamente, que tiene un poco de todos, ¿no? Incompetente, entreguista, corrupto, que fue Enrique Peña Nieto, para seguir precisamente con la política neoliberal, dar el jaque mate de la entrega del petróleo con esa reforma energética, la cual se entregó en el 2013 en esa infame sesión de la Cámara de Diputados, donde todos, la mayoría, votaron en base a la compra de conciencias, ese cañonazo de dinero, ese cañonazo de miles de millones de dólares y de pesos, por los cuales compraron las conciencias para que votaran a favor de modificar el artículo 27 y asimismo el privatizar Pemex, aunque ellos decían que no era privatizar, pero es prácticamente una privatización, con el argumento de que México iba a tener competitividad en recursos petroleros y energéticos, pero fue todo lo contrario, ¿no? Alza de precios y un saqueo nacional que hasta la fecha el gobierno actual, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sigue luchando precisamente para poder recuperar lo perdido. Siendo sinceros, pues realmente al observar que los grupos de oposición, PRI, PAN, PRD, se han unido para poder descarrilar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han unido para poder los medios de información chayoteros, para
hacer la guerra psicológica, la guerra sucia psicológica contra el gobierno actual de la Cuarta Transformación, los mismos empresarios como Claudio X González y el INE, que han sido, como decíamos, actualmente partícipes de esta corrupción de entregarles el PREP, en donde Krause, Aguilar Camín y demás personajes, junto con Claudio X González, van a ser de manera cínica y desvergonzada los encargados del PREP del 2021, de dar a conocer los primeros resultados, pues ya se está desde ahí fraguando a todas luces lo que es el fraude del 2021 con miras también el 2024. Entonces, creemos sin lugar a dudas que este financiamiento de Estados Unidos a través de la Embajada Norteamericana a Claudia X González para llevar a cabo precisamente la oposición, pues es de forma descarada por parte también de la CIA misma y del gobierno gringo, ahora que ganó precisamente Joe Biden. Los mismos frentes que se han creado, como Frena, como el mismo coalición política PRI-PAN-PRD, pues es parte de la estrategia precisamente que quieren a toda costa el derrumbar al gobierno actual y obviamente el financiamiento norteamericano. Esta misma situación de la unión de Claudio X González con el INE, con Lorenzo Córdoba, para implementar pues de forma cínica y desvergonzada lo que es el conteo rápido para el 2021 en las elecciones del 6 de junio. Los amparos, la lluvia de amparos que se están presentando con las contrarreformas que está haciendo López Obrador para frenar lo que hizo Peña Nieto de entregar los recursos naturales a los extranjeros que siguen saqueando al país, obviamente las transnacionales norteamericanas, y estos jueces corruptos, pues obviamente pues están frenando esas contrarreformas para darle la prioridad a unos cuantos a costa de las mayorías, sobre todo los amparos que se han presentado por parte de empresas privadas que representan intereses particulares y donde el juez Gómez Fierro pues se los ha otorgado el amparo, las suspensiones provisionales y definitivas, y próximamente no dudamos que va a otorgarles el amparo en lo general. Y para ello, obviamente, pues ya está trabajando la Cuarta Transformación para modificar ciertas cuestiones legales e impedir que se siga frenando los intereses del pueblo. Es una lucha, obviamente, encarnizada, donde vemos todo este ámbito político que estamos viviendo en la actualidad, pues realmente vemos que tiene mucho que ver, obviamente, el gobierno norteamericano, ya de forma descarada. El gobierno de López Obrador recientemente le ha enviado una carta diplomática al gobierno de Biden y de Kamala Harris, que es la vicepresidenta, debido a que recientemente se acaba de dar a conocer pues este financiamiento descarado de Estados Unidos, de la embajada norteamericana y posiblemente de la misma CIA, para el grupo o los grupos o los organismos ONG de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, artículo 19, etcétera. El mismo Frena, obviamente, en su momento lo fue. De una forma u otra, todos los tentáculos de la oposición están tocados precisamente por la mano negra norteamericana y su agencia de seguridad y de inteligencia. Es una realidad. Es importante que nosotros sepamos, como mexicanos, toda esta información, debido pues, a que es una realidad que está documentada, no es algo que estemos inventando nosotros, hay mucha documentación al respecto, que aquí en este documental, en esta información, en esta plática, en esta charla, pues te estuvimos prácticamente informando de una manera pausada y fundamental para que puedas tener conocimiento de lo que realmente acontece aquí. Aconteció y seguirá aconteciendo si no despertamos políticamente los mexicanos sobre esta cuestión. No necesariamente un solo hombre no va a poder hacer el cambio, es una realidad. Lo está intentando, pero lo que necesitamos en México es despertar. Necesitamos tener conciencia política, información, documentación, ser autodidactas y pues obviamente lo que menos le interesa a la oposición es que tengamos un pueblo informado.
Seguiremos informando aquí en La Trinchera. Muchas gracias por darnos like, por suscribirse a nuestro canal en YouTube, La Trinchera Política. En Facebook también aparecemos como La Trinchera Política, o en Telegram como La Trinchera Informativa. Gracias por sus apoyos, gracias por sus comentarios. Muchos me han dado el conocimiento de que si no tenemos manera de entregarles por ahí alguna referencia para apoyar, pues nosotros no hacemos proselitismo de apoyo económico, pero pues en base a que nos lo han solicitado para que nos puedan permitir seguir con información que a muchos les interesa, pues realmente pues le doy las gracias para aquellos que se han comunicado o me han mandado mensaje al respecto pidiendo la forma en que nos pudieran dar un pequeño aporte para poder seguir aquí en La Trinchera dando información relevante e importante para poder seguir informando de diferentes formas históricas, políticas, ideológicas al pueblo de México. Muchas gracias y estaremos al pendiente de lo que se va a seguir aconteciendo en la política mexicana.